Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo les va esta tarde? Hola, Carlos. Hola, Hola, Juan Kevin. Carlos. ¿Qué más? Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien. ¿Y ustedes Carlos. qué tal? ¿Ya almorzaron? Ya. No, bueno, me alegra. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, hablando un poco, como todas las clases, acerca de la actividad de ayer. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con la actividad? ¿Pudieron terminar el pórtico, la estructura? ¿Tuvieron problemas? Sí, pero un poquito tarde, profe. Un poquito tarde, sí, me demoré un poco haciendo el video, la verdad. Sí está medio largo hacer los videos. Pero eran 20 minutos de video, o sea que creo que en No la sé, mañana. estaba confuso un poquito lo de las cargas, pero luego ya comprendí. Juan Lo de Carlos. las cargas era más que todo lo que habíamos hablado en la clase del lunes de lo que íbamos a colocar, ¿no? Las cargas de la fachada. O sea, decía respecto a cómo SAP toma las cargas. Yo pensé que mientras íbamos añadiendo, se añadía como que todo a un solo sitio, pero entendí ayer en el deber que teníamos que si le dejo como que solo en Viva uno y le añado esas cargas a diferentes elementos en diferentes intervalos de tiempo, todas esas cargas diferentes solo van a estar dentro de Viva uno nada más. A ver, ¿me repites? No, no te entendí. Esa O parte sea no te que, entendí. por ejemplo, yo no comprendía como que yo pensé que si le añadía carga Viva uno, digamos unos 3 elementos, y después les añadía otros 3, no estaban como que dentro del mismo Viva uno, pero entendí después que si en Viva uno añado en un intervalo, por ejemplo, primero añado 3 elementos y después otros 3, a la final Viva uno está considerando todas las cargas que añada a esos elementos. Sí, ajá. Haz de cuenta que lo que se llaman los patrones de carga son como cajones donde tú metes las cargas. Entonces, es un nombre. Tú tienes un cajón que se llama Viva 1 y ahí puedes ponerle al inicio, o le puedes poner al final, o puedes ponerle en la mitad. Si después te olvidaste, le puedes poner después, pero al final, cuando le des que corra el programa, va a coger todas esas cargas y las va a aplicar en ese estado de carga. Ajá. Eso sí, eso es bueno porque a veces uno puede borrar, por ejemplo, un estado de carga sin que se alteren el resto, o las puedes poner como las necesites. Sí, ajá, bueno, ya es algo que aprendiste, por lo menos es algo bueno, ¿no? Bueno, genial. ¿Alguien más de pronto tuvo algún problema con el... Sí, a Juan mí Carlos, una cosa. Sí. Con respecto al edificio que hicimos, algunas cargas distribuidas están mal. O sea, las que tú calculaste. Ya, sí. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Qué será que calculé Es mal? que, ajá, por ejemplo, había una reacción en la viga de dos luces, en la cual era 4.59, perdón, 4.69 y tú le hiciste con 4.59. O sea, vi que te equivocaste y también estaba en la de viga de 4 luces también. Estaba mal. O sea, creo que, no sé si metiste mal porque sí teníamos la misma reacción y todo eso, pero en esas dos cargas distribuidas estaban mal. 4.59. Tú lo hiciste con 4.59, creo, pero la reacción era 4.69 en la viga de dos luces, en los extremos. Pero no, pues acuérdate que yo no coloco directamente las reacciones. Tengo que No, colocar me la refiero a reacción que, del... ajá, por eso, esa reacción de 4.69 se divide para el espesor que es de 0.75, es el espaciamiento en las viguetas, y con eso obtengo la carga distribuida. Entonces, lo que me refiero es que la carga distribuida que tú hiciste en la clase estaban mal, unas dos. Mm, a ver, 4.69. o sea, creo que es la de De pronto, 9. la de 6.12, ¿será esa? Sí, La es carga de esa. 6.12. 6.2 es 6.25. Ajá. Y la otra en la de viga de 4 luces no es 14.17, es 14.49. 14 punto... En la de 4 luces. En la de 4 luces, la carga distribuida viva
En el medio, tú pusiste 14.17, pero es 14.49. 14 punto... ¿La viva, dices? Sí, la viva. Ya, yo tengo que la reacción es 10.87. Sí. No, pero esa sí me da lo mismo, 14.49. Por eso. Pero tú Ah, pones, y es 14.17, puse esas dos yo. estaban mal. Entonces Sí. yo en la tarea envié como 4 archivos porque me pasé corrigiendo otra vez Sí. las cargas. Pero sí estaba bien el procedimiento. Ya, bueno, sí, parece que me he equivocado ahí en el cálculo. La idea es que, bueno, se dieron cuenta, eso me parece bien. ¿Y lo corrigieron al final? ¿Lo corrigieron o no lo corrigieron? Yo le corregí todo el edificio. Yo le corregía Ya, todo, pero por Cargas, eso mandé tarde el deber. pero corrigieron en la carga, ¿sí o O no? sea, sí, borré, o sea, lo que yo hice fue como que borrar todas las cargas que había en todo el edificio y ponerle solo para Z igual a 3.4 de todas las combinaciones que teníamos y eso replicar para todos los pisos y ya salía todo bien. Mm, pero acuérdate, el edificio tiene al último, bueno, tendrías que modificar el del último piso. O sea, yo tenía ahí una pregunta, pero en el video en el video era un edificio como que una cruz Era el y, último piso. y El último nosotros piso, teníamos un cuadrado, ajá, entonces no sabía cómo hice y yo lo hice como en el video. como en el video. Es que en el video le quito la parte del inicio. Bueno, vamos con el modelo de SAP a mirar cómo nos va. ¿Listo? Entonces, quiero que por favor abran su archivo y para ver cómo quedaron las estructuras. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí mi archivo de SAP. Ahí están viendo mi pantalla. Deberían ya estar viendo mi pantalla. Sí. Sí, ahí sí se ve. Listo, genial. Voy a mirar el chat. Listo. Bueno. Entonces, al final, debía quedar una estructura. Lo que pasa es que la base de la estructura la arrancamos haciendo un cuadrado. Y lo que les hice en el video fue borrar la primera parte de esta columna con las vigas del inicio. Básicamente eso es la modificación. Entonces, al final, por ejemplo, si yo estoy viendo lo que sería una vista solamente en el plano, pues el primer piso me quedaría así, con todos los elementos, ¿no es verdad? Y así va a ser la planta de todos los pisos excepto el último, ya que en el último piso se quitan estos elementos de acá. ¿Sí? Básicamente eso era el edificio. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta estructura? Carlos, ¿Ya? Dime. un error extraño que me pareció a mí fue que todo se me hizo de color azul. Y sí me fijé que haya puesto vigas en las vigas y columnas en las columnas. Y que haya marcado con los colores. Pero todo me pareció de azul. ¿Hay El alguna color. explicación para eso? Ajá. ¿Ya tienes abierto tu programa? Sí. Ya, intenta hacer esto. Tienes que darle aquí en Set Display Option y aquí en General Option le pones que te muestre el material y le das aplicar. ¿Ya? A ver. Cuando le das aplicar debería quedarte el color del material. Yo Ah, estuve perdón, viendo, no es pero material, es sección, perdón.
Ahí le das sección. Y entonces, ahorita como solamente estoy viendo vigas, se ve azul. Pero pues, si lo pongo en 3 dimensiones, ya veo las secciones rojas de la columna. Ah, sí, ahí sí se pone de color rojo. Ya, bueno, entonces creo que te faltó el paso de hacerlo tridimensional acá. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a completar ciertas partes que son importantes, que es, ahorita tenemos el modelo, pero nos falta hacer los casos de carga del modelo. Y aquí vamos a mirar algo acerca de lo que les envié los videos para que los estudien o los miren, ¿no? Entonces, en los videos se habla acerca del factor de reducción de fuerza sísmica R, y se habla también de lo que es el efecto P delta de los elementos. Entonces, resulta que cuando ustedes vieron Hormigón 2 con Eva, y cuando vayan a ver Hormigón 2 con Eva al final, cuando vean columnas, van a mirar que los elementos de columna difieren de los elementos de viga porque tienen una carga de compresión. Y esa carga de compresión genera, aparte de que genera un diagrama de interacción, genera efectos en los elementos cuando son muy delgados, como en las reglas. Cuando yo aplasto una reglita, la regla no se rompe, pero se curva. Y eso es el efecto del pandeo del elemento. ¿Listo? Lo miran también cuando miran diseño en acero, hablan del el pandeo lateral torsional y el pandeo de los elementos. Y esto es algo que también ocurre en hormigón, ¿sí? Entonces, una forma de modelar esa parte hace algunos años es el famoso método de la longitud efectiva o del K efectivo para modelar efectos de este estilo. ¿Listo? Nosotros lo podemos hacer así, es válido, los códigos de diseño lo permiten. Sin embargo, SAP ya tiene una forma de incluir estos fenómenos para yo no tener que hacer el diseño teniendo en cuenta esos factores K de longitud efectiva. ¿Sí? Entonces, para considerar ese fenómeno, como vieron en el video, lo importante es que existen 2 tipos de efectos que se conocen como efectos P delta. ¿Quién me recuerda cuáles son los 2 tipos que se ven y se estudian en los videos? El efecto de P delta, ¿qué y qué? El video diferenciaba 2 tipos de momentos, el primario y el secundario. Los secundarios eran los efectos P delta. El primario simplemente eran los efectos de las propias cargas ya puestas sobre la estructura. En cambio, el P delta ocurre cuando ya el elemento, en este caso se analizaba un elemento de un grado de libertad, se desplazaba tanto en X como en Y, o sea, se viraba y, o sea, disminuía su altura respecto al original y se desplazaba respecto a su longitud, a su eje original. Este desplazamiento de la fuerza ocurre que hay un momento tanto en Y, como, o sea, un momento tanto aportado por el desplazamiento en Y como el desplazamiento en X. Ajá. O sea, Muy sí. bien. Prácticamente exacto, ¿no? Eso es. Entonces, nosotros tenemos 2 efectos P delta. Uno se da porque la estructura se desplaza. Cuando venga el sismo, la estructura se va a desplazar lateralmente y la carga gravitacional va a generar que la estructura, al estar inclinada, se genere un momento adicional solamente porque la estructura está desplazada. ¿Listo? Lo otro que va a ocurrir es el efecto P delta que se conoce como efecto P delta local, en donde es debido a la carga axial del elemento sin tener desplazamiento, solamente es por carga axial dentro del elemento. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con eso y aplicando fuerzas y viendo cómo deberíamos nosotros considerar esos efectos de segundo orden en el modelo en SAP. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a la parte en donde nosotros tenemos la definición de los casos de carga. ¿Listo? Entonces yo voy a ir aquí a load case y todos estos que se me crean automáticamente los vamos a borrar. ¿Listo? Entonces yo voy a borrar todos los casos de carga que se me han creado automáticamente
en la estructura. Ah, perdón, David. ¿Listo? Entonces, ¿cómo trata SAP el efecto P delta? ¿Sí? En general, los efectos de no linealidad que ocurren por el efecto P delta, matemáticamente desde la parte matricial, como sabes, un programa matricial, él lo único que hace es generarle a la matriz de rigidez que ya aprendieron a construir en análisis estructural 2, le suma una matriz que resta, mejor dicho, le resta una matriz de rigidez que va a depender de la carga axial en los elementos. Entonces, como vieron en el video, en el momento en que la carga axial en los elementos es muy grande, esa matriz de rigidez que se resta empieza a crecer, hasta que esa matriz que se resta puede llegar a anular totalmente la rigidez de la estructura. ¿Sí? Básicamente eso, pero hablando con múltiples grados de libertad como lo tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, para que se genere esa matriz de rigidez, lo que nosotros vamos a hacer es generar un nuevo caso de carga que le vamos a llamar P delta. ¿Sí? A ese caso de carga P delta le vamos a decir que es de tipo estático, porque las cargas van a ser estáticas. Sin embargo, ya vamos a decirle que es un caso no lineal, ¿sí? Va a ser un caso no lineal. Y en el caso no lineal, le vamos a decir a la estructura que considere los efectos P delta. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí yo tengo dos opciones, ¿sí? Para considerar los efectos P delta en solamente el elemento, cojo y activo esta primera opción. Y si yo quiero considerar esos, pero también quiero considerar el efecto que pasa cuando la estructura se desplaza y toda la estructura empieza a tener momentos adicionales, ¿sí? Activo la tercera opción en donde dice más desplazamientos grandes. ¿Listo? Para nuestro caso, solamente vamos a llegar a P delta básico. ¿Listo? En este punto, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a agregar todos los patrones de carga muerta con un factor de 1.2 veces el patrón de carga muerta. ¿Listo? Y creamos así los patrones, le adicionamos los patrones de carga muerta. ¿Por qué? Porque, como les decía, el efecto de la matriz que resta va a depender de la carga axial. Y pues la carga axial que se considera es la carga muerta. Y también vamos a agregar la carga viva uniforme sobre todos los elementos del pórtico. De tal forma que me deben quedar estos 5 estados de carga. ¿Listo? Una vez que tenemos eso, le voy a dar OK. Y ese es mi estado de carga para que SAP calcule la matriz de rigidez restada por la carga axial de los elementos que sufren cargas axiales. ¿Listo? Juan Carlos, ¿cuál Sí. era el factor para la carga viva? 1. 1.2 muerta, 1 viva. ¿Listo? Ahora, Juan Carlos, perdón que te corte. dime. Solo agregamos viva 1, ¿verdad? Por todas Sí, no, solo viva 1 porque estamos considerando que la carga está uniformemente repartida en toda la estructura. Y perdón, no entendí mucho por qué era el factor 1.2. Porque nosotros tenemos que considerar el efecto de que las cargas pueden ser, las cargas muertas en el edificio pueden ser mayores, que es por eso son los factores de mayoración, pueden ser mayores a lo que yo consideren carga muerta. O sea, que dijeron la baldosa iba a ser de madera y le pusieron algo mucho más pesado y cosas así. Entonces, es muy factible que la carga muerta sea mayor a la que se calcula. Y que sea permanentemente mayor, porque se queda fija, ¿me entiendes? ¿Listo? Muchas gracias. Listo. Ahora, con este caso de carga, vamos a crear los casos de carga, el siguiente, que va a ser el caso de carga D, que va a ser muerta,
Y va a ser lo mismo, estático, lineal. Aquí yo no necesito poner no lineal, porque lo que yo quería solamente era que SAP me reduzca la matriz de rigidez de la estructura debido al efecto de la carga axial en los elementos. Pero con esa matriz ya quiero que haga los cálculos normales. Y para eso le voy a poner aquí donde dice la rigidez a usar va a ser la rigidez al final de un caso no lineal, que es el caso de carga P delta. ¿Listo? Y ya. Entonces, en esa parte vamos a volver a agregar, como es la carga muerta, ahora sí, esta es la carga muerta, voy a agregar con un factor de 1 todos los casos de carga muerta y los voy a agrupar en un solo gran caso. Y voy a tener ahí los 4. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Este caso es el que yo voy a usar para el diseño y ya está incluido el efecto P delta en mis elementos. ¿Listo? Adicional, voy a crear las combinaciones de carga viva. Y puedo crear carga viva 1 y voy a hacer lo mismo, o sea, activar que la rigidez a usar sea la del caso P delta y aquí le coloco carga viva 1 con un factor de 1. Y le doy OK. Y así creo los 4 casos de carga viva. Y la de sismo también que creamos en el video. ¿Listo? ¿Y por qué en las de muertas se le agrupan todas en una sola y en las de viva hay que hacer una por separado? Porque la carga muerta, yo lo que hice fue dividirla en varias, pero sin embargo se actúan simultáneamente. O sea, la escalera va a actuar siempre junto con el peso de las estructuras, con el peso de las viguetas, con el peso de la fachada. Entonces yo las puedo agrupar. Sin embargo, los casos de carga viva, estamos haciendo tipos de combinaciones de carga viva. Entonces puede ser que esté todo uniformemente cargado o pueden estar las dos luces o las dos juntas. Son estados de carga. ¿Entiendes? ¿Listo? Carlos. Sí. Listo. Ahora, ahorita que Carlos preguntó algo, fíjense que yo hice 4 estados de carga. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta que pueden existir muchos más estados de carga. ¿Estamos? Ahí la idea es que ustedes podían poner, por ejemplo, los 2 iniciales o los 2 finales. O poner un pórtico con todo lleno, un pórtico sin nada, un pórtico... ¿Sí me entienden? Entonces yo ahí puse 4, pero si usted en un proyecto real debería considerar los más que se le ocurran, de tal forma de que usted pueda generar el peor efecto de carga viva sobre los elementos. ¿Sí? Entonces, ahí para el ejemplo pusimos solo 4. ¿Listo? Entonces, terminen de crear los 4. Yo voy a hacer lo propio. A veces es más fácil generarle una copia al estado de carga que ya crearon, en donde si yo le genero una copia, digo, este es el estado de carga 2, ya está configurado y solamente le pongo aquí que esto es la carga viva 2, la modifico y pues le doy OK. A veces es más rápido así, en algunas cosas. Entonces yo lo voy a hacer así, a la larga es el mismo procedimiento. Y me falta la carga sísmica. Entonces, para carga sísmica, yo le voy a poner E por la letra que utiliza el código de Earthquake, sismo en X, nuevamente efecto P delta, carga sismo en X, factor de 1, OK, y una copia, sismo en Y, modificar, sismo en Y, OK. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esas combinaciones de carga. ¿Listo? Juanca, todos los de las viva y todos los de sismo también tienen eso que nos dijiste de end of non-linear state. ¿Perdona? En la parte de
end of non-linear case. Sí. Toditas. Todas, ¿sí? Porque yo quiero que utilice para ponerme la carga viva, me coloque la carga viva después de considerar la reducción de la matriz de rigidez por la carga axial de los efectos P delta. ¿Listo? Yep. Bueno, una vez que tenemos esa parte, ya tenemos las cargas. Ahora vamos a hacer las combinaciones de carga. Entonces, en la parte de las combinaciones de carga, recuerden que el código contempla varias combinaciones de carga, ¿sí? Entonces, para el ejemplo, pues vamos a utilizar... Perdón. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sin eco. Sí. Listo. Entonces, Sí. para las combinaciones de carga, nosotros vamos a hacer la siguiente combinación, ¿listo? Entonces, vamos a arrancar haciendo una combinación que sea el sismo en X más 0.3 veces el sismo en Y, ¿listo? Esto tiene una razón, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que ustedes recordarán que si yo les digo, bueno, ¿de qué lado viene el sismo? Pues todo el mundo me va a decir, no sé. Y esa debería ser la respuesta, ¿no? Entonces, la estructura tiene unos ejes principales, X, Y, y nosotros debemos aplicar el sismo en X, que es el que nosotros ya definimos, el sismo en Y, que nosotros ya definimos también, pero también yo debería considerar vectores de sismo que sean entre los cuadrantes. ¿Se entiende? Para una estructura totalmente regular, o sea, que por todo lado, por donde ustedes lo vean, ¿sí? La estructura sea la misma en vigas, en columnas y en cargas, con solamente hacer al menos estas 4 combinaciones de carga, estamos bien para considerar sismo. Ahora, fíjense que estos vectores diagonales, este vector de aquí es un vector que es el sismo en X más el 30% del sismo en Y. ¿Listo? Y también tengo aquí uno que este de acá más arriba es en cambio al revés. El sismo en Y más el 30% del sismo en X. ¿Listo? ¿Por qué esos valores? Porque si ustedes cogen su calculadora y saben que esto es un vector, pues la resultante, como el sismo en X y el sismo en Y, a la larga es una vez el sismo, es un vector de sismo, de fuerza sísmica, pues si sacan la resultante de esos dos vectores de 1 y de 0.3, ¿cuánto les da? 1 más 0.3 al cuadrado. 1 al cuadrado más 0.3 al cuadrado y la raíz de eso, ¿qué les da? ¿Ah? 0.3 al cuadrado y la raíz de eso. Sí, saquen 1.04. Sí. 1.04. Ajá. Lo que quieren decir que están aplicando en resultante prácticamente el sismo. O sea, bueno, 5% más de sismo diagonal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que queremos hacer. Aplicar un vector de fuerza, ¿sí? Cuya resultante sea una vez el sismo. ¿Listo? En esta estructura, nosotros deberíamos considerar, adicional a eso, deberíamos considerar también los otros vectores. ¿Por qué? Porque la estructura no es regular en planta y al final tiene irregularidad no es regular en planta. Sí, al final tiene un cambio, ¿listo? Pero pues para el efecto de la estructura como tal, y por cuestiones de tiempo, pues solamente vamos a hacer las combinaciones de la parte del cuadrante superior derecho. ¿Listo? Juan Carlos, una pregunta. Dime. Si un edificio fuera un cilindro, solo tendrías que tomar en cuenta una dirección. Sí.
porque o sea, si es totalmente igual en toda la rigidez de todas las columnas y es solamente un cilindro equidistante, totalmente simétrico, Sí. solamente en un solo lado, porque pues va a tener el mismo comportamiento. ¿Listo? Entonces, voy a poner aquí fuerza en X, dije un vector de fuerza en X más un vector de fuerza, el punto 3, la fuerza en Y. Y la adiciono. ¿Listo? Y le doy OK. Y creo otra combinación, que va a ser una combinación lineal, que va a ser el sismo en Y más punto 3, el sismo en X. ¿Sí? Entonces, sismo en Y y el punto 3, el sismo en X. Y voy a quitar esto que me está estorbando. Ya. ¿Listo? Y le doy OK. Entonces, aquí ya tengo combinado lo que son los vectores diagonales. ¿Listo? Y vamos a crear, entonces, combinaciones ahora, las típicas de diseño. ¿Cuál es la típica que dice el código? 1.4 veces la carga muerta. La siguiente es 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva. Y aquí es otra cosa que por tiempo no lo vamos a hacer, pero yo tengo 4 combinaciones de carga viva y debería generar, ya que aquí hay carga viva, debería generar 4 combinaciones de esta, en donde sea 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva 1, carga viva 2, carga viva 3, hasta la 4. ¿Listo? Y haciéndolo envolvente no es mejor. No, es que no es lo mismo. No puedes hacerlo con la envolvente. ¿Listo? Porque no te va a dar el mismo efecto. Juan Carlos, una pregunta. 1.2 veces muerta, dime. Y en el caso de la viga que hicimos antes, ahí igual debíamos hacer para los 4 casos de carga viva, o ahí sí se Lo que puede pasa usar es que ahí envolvente. hicimos para una sola viguita. Lo que pasa es que en el momento en que yo coloco simultáneamente todas las secciones, va a haber elementos en donde la carga puesta en un sitio, sumada con la carga puesta en otro, me va a disminuir el giro del elemento. Entonces, se recomienda que sean combinaciones independientes de carga viva, ¿sí? Y no la envolvente. ¿Listo? Y estructuras. Para un simple elemento sí podríamos utilizar entonces el envolvente, ¿verdad? Para un simple elemento, sí. Ya. A ver, ya ahí tengo 1, 2 muerta, 1, 6 viva, 1. Listo. Ok. ¿Listo? Ahora, la combinación de carga sísmica, que sería 1.2 muerta más 1.6 la carga viva, 1, más, y en este caso vamos a diferenciar lo que sería vamos a aplicar el factor R. ¿Listo? Entonces, en los videos les mostraba, no conseguí uno en donde expliquen el factor R para la norma ecuatoriana. Pero literal, o sea, el factor R en la norma ecuatoriana, en la peruana, en la colombiana y en la de los Estados Unidos, tienen el mismo concepto. ¿Sí? Prácticamente el factor R me está a mí diciendo cuánta energía se va a disipar debido a un evento sísmico. Punto. No es nada más. ¿Listo? El factor de reducción sísmico, ¿ese es el R o el R minúsculo? El R grande. El factor de reducción de fuerza sísmica está en la norma ecuatoriana. Sí. Okay, sí. En la colombiana se llama factor coeficiente de disipación de energía. En la de los gringos no recuerdo. Y en la de los peruanos la verdad no me lo sé. Ese no me sé. Todo el mundo le llama distinto, pero el concepto es lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea del R? Se supone que cuando venga el sismo,
¿sí? Si yo tengo la estructura y quiero que mi estructura se mantenga elástica, o sea, que no sufra ni un daño, es más, ni se fisure, ¿sí? Pues entonces la estructura debería poder soportar toda la fuerza sísmica y cuando venga esa fuerza sísmica, todos los elementos deben estar dentro del rango elástico, ¿ya? Algo demasiado costoso. Eso no se puede hacer. Saldrían columnas supremamente grandes. ¿Listo? Entonces, ¿qué se inventaron? Que nosotros, cuando venga el sismo de diseño, sabemos que la estructura se va a dañar. ¿Qué tanto se va a dañar? Bastante. Es más, se va a dañar lo suficiente como para que 1/7 de la fuerza, y de ahí ya me entenderán por qué hablamos del R al inicio, que es igual a 7, para que 1/7 de la fuerza sea lo único que la estructura soporte y deba aguantar, y el resto, que es prácticamente 6/7 de la fuerza, casi todo, el sismo, disipado. se disipe por daño. ¿Listo? Entonces, ya ven que esa parte le estamos encargando mucho a nuestra estructura. ¿Qué encontraron de la consulta que les puse acerca de los R que tiene el código y de los R que tiene el ASCE 716, que es el código de los norteamericanos? Es diferente categorización más que nada. Por ejemplo, aquí en Ecuador solo tenemos como que 2 categorías grandes que son sistemas dúctiles o de ductilidad limitada. En cambio, en Estados Unidos tienen de la A a la H las clasificaciones. Los sistemas dúctiles más que nada es como que ve la calidad de la estructura, más o menos, como que la calidad de resistencia sísmica que puede tener. Algo nos conversaba Fabricio el semestre pasado, que digamos, por ejemplo, si es que la estructura solo cuenta con pórticos y no con vigas diagonales, no con elementos diagonales, va a haber un factor de reducción menor. Mientras que si está más preparado, va a ser mayor. También, por ejemplo, ponía el ejemplo de las vigas embebidas o de las vigas banda o vigas descolgadas. Si es que son descolgadas, va a tener un factor de reducción mayor, o sea, como que penaliza menos al sismo. Y si es que está con vigas embebidas, en banda va a ser mayor la penalización. En cambio, el ACSE, chuta, o sea, me costó un poco entenderle, pero entiendo que si es que se consideran elementos de hormigón armado más resistentes o de mejor calidad, el factor de reducción va a ser más grande, o sea, va a ser menos de penalización. Mientras que si son elementos de solamente acero o de hormigón que no cumple con las normas o que no cumple con los mínimos diseños, va a ser un factor de penalización más grande, más pequeño, o sea, de reducción más pequeño. Sí, ya, está bien, está perfecto lo que dices, solo que creo que a ver, lo entiendes, pero cuando lo expresas al revés. En teoría, o sea, mejor dicho, en conclusión, en la norma de los Estados Unidos tienen muchísimos tipos de estructura. O sea, aquí apenas tenemos sistemas de hormigón, sistemas de acero y 2 de cada uno, ¿no? En lo de los Estados Unidos tienen madera, tienen elementos de muros, mampostería, tienen muchísimos tipos de sistemas estructurales, ¿no? Y de ahí también tienen una variedad también bien grande de factores de R. Tenemos R de 8, de 7, bueno, creo que en los Estados Unidos el R más grande es de 7. Me puedo estar equivocando, pero me parece. No sé. Acá tenemos uno de 8, ¿no? Y también pueden llegar a Rs de 1. ¿Qué significa un R de 1? Literal, yo diseño para que la estructura permanezca elástica. Eso es un R de 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como nosotros vamos a usar SAP para que diseñe los elementos, tenemos que incluir el factor R en nuestras combinaciones de carga. ¿Listo? Entonces aquí, a la combinación de fuerza sísmica, el R solo modifica la fuerza sísmica de la estructura, le vamos a dividir automáticamente en la combinación por el factor R. Y Carlos, arrancamos. Perdón que te interrumpa. ¿Qué pasaría si, o sea, tenemos el peso de nuestra estructura, sacamos el cortante basal y podemos sacar la fuerza virtual que le dicen?
sísmica lateral con el factor R. Ahí no tendríamos que meterlo aquí, ¿o sí? No lo debes duplicar. Si tú le metes la fuerza sísmica ya dividida por R, o sea, con la ecuación Sí. dividido por R, entonces ya no lo deberías colocar aquí. Pero ya te voy a decir por qué no deberías ponerle el R cuando calculas esa fuerza sísmica. Ahorita lo vamos a ver en un momento. ¿Listo? Ya. Entonces, digamos lo siguiente. Tenemos aquí entonces la combinación 1, 2, viva, 1, 6. Ah, perdón, esto es con sismo, ¿no? Con sismo es solamente la carga viva. Acuérdense que en las combinaciones que están en la norma, cuando utilizamos sismo, ya no mayoramos la carga viva. Entonces es una vez sismo. Y como ya habíamos hecho el paquetico antes, entonces le ponemos sismo en X, el que habíamos hecho la combinación antes, y en el factor, recuerden que SAP me permite hacer operaciones. Entonces le pongo 1 entre 7 porque mi R de mi estructura es 7. Recuerden que lo dije al inicio de la clase anterior. Y él mismo me calcula el factor. ¿Listo? Wow. Y ya. Entonces ya tenemos ahí hecho el paquete. Y le damos OK. Voy a generar una copia. Es más, me voy a copiar esto para agilitar un poco, porque cuando genero la copia, me aparece combinación. Entonces, 1.2 viva más sismo en Y más 0.3 sismo en X. Ese le cambio el nombre. Y aquí a esta, no se olviden, para modificar tienen que seleccionar lo que quieren modificar, darle clic a lo que van a modificar, cambiar aquí la combinación y darle aquí modificar, de tal forma que aquí aparece ya modificado. Okay. ¿Listo? Le damos OK. Ya tengo las combinaciones. Ojo, recuerdan que nosotros teníamos 4 combinaciones de carga viva. Aquí tendríamos que hacer para cada una de esas 3 más. ¿Estamos? Y si me entendieron bien, me faltan otras todavía. Me falta la combinación en donde el sismo solamente va en X, positivo. La combinación donde el sismo va en Y, positivo. Y aparte me faltan todas las otras alrededor y cada una de esas tiene 4 combinaciones de carga viva. ¿Listo? Entonces, la cosa se vuelve extensa. ¿Listo? Dejémoslo hasta ahí. Todas irían sobre R, ¿verdad? Sí, todas sobre R. Ajá. Todas sobre R. Adiós. O sea, tendríamos que volver a hacer esto para las, o sea, dos direcciones que hicimos en el primer cuadrante ese. Eso tendríamos que volverlo a hacer para todas las cargas vivas y de ahí hacerlo 12 veces. Sí. Cada una multiplicada por el número de cargas vivas que tenemos. Ese es el número de combinaciones que tendríamos a la final. A la final, sí. Ajá. Wow. Entonces, es full, sí, exacto. Entonces, por tiempo no lo vamos a hacer, pero ya les voy a enseñar cómo se puede hacer también un poco más fácil. ¿Listo? Entonces, le doy OK y vamos por lo menos a usar esas 5, a ver cuántas serían, 2, 4, 6, esas 6 combinaciones. ¿Listo? Y listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ya que tenemos las cargas, le vamos a dar al botón para que corra. ¿Listo? Ahí me aparece la estructura deformada y yo puedo mirar, por ejemplo, yo voy a mirar aquí en la parte derecha con el botón de la deformación. Por ejemplo, quiero ver cómo se deforma la estructura en el sentido por el sismo en X. Y eso mismo lo voy a poner aquí en la izquierda, un pórtico que sea XZ.
un pórtico XZ de la estructura y le voy a decir que me muestre la deformación en el sentido X. Y bueno, siempre es chévere hacer bailar la estructura. Creo que no sé cómo. Ah, ya. Me voy a quitar. Ah, no puedo. Bueno. ¿Listo? Ahora, si quiero ver deformaciones, pues complementando un poco lo que habíamos visto la otra vez, puedo acercarme a los nodos de la estructura y mirar las deformaciones en centímetros. Podríamos cambiarle las unidades a SAP, que me muestre kilonewton por centímetro. Y ahí me aparece que se está deformando la parte superior 65 centímetros, que es bastante, es full, ¿no es verdad? Es bastante. ¿Listo? Pero obviamente, pues, es porque es una deformación que viene tomada desde su posición original. ¿Listo? Con esta deformación podemos calcular derivas, ¿sí? ¿Qué es la deriva? La deriva, prácticamente en este ejercicio, es la distancia que hay entre el nodo inferior de un piso y el nodo superior horizontal dividida entre la altura del piso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo, acá arriba para no dañar, tengo que en el sentido U1, recuerden que los nodos tienen ejes locales 1, 2 y 3, que son X y que coinciden con los ejes globales de la estructura. O sea, X, Y y Z. El U1 es el desplazamiento en X, U2 es el desplazamiento en Y, U3 el desplazamiento en Z. Y los R son las rotaciones alrededor del eje X, del eje Y y del eje Z. Entonces, calculemos la deriva en X de esta estructura. Tengo el desplazamiento de la cabeza de la columna, 65.72 centímetros. A eso le resto el desplazamiento de la columna de abajo, que es 54.32. A ver, voy a anotar aquí, deriva, 65.72 menos... Esto para 3.2. Y eso dividido entre 340, que es en centímetros. Ah, ok, sí. La altura de la columna. Entonces, esto me da 0.033, que es prácticamente el 3.35%. Lo que quiere decir que ya de entrada sabemos que esa estructura no está cumpliendo derivas según la norma ecuatoriana para una estructura de pórticos resistentes a momentos que es aproximadamente del 2%. ¿Listo? Bueno, pero eso es una parte del control. Lo otro que tendríamos o que podemos hacer es, por ejemplo, si yo quiero saber las deformaciones de estos nodos que seleccioné, porque me interesa saberlo, yo le puedo dar clic derecho, perdón, le puedo mostrar en tablas, Display, Show Tables, y aquí le digo que me muestre en el nodo, que me muestre en el nodo los desplazamientos y selecciono qué caso de carga quiero. Entonces, por ejemplo, ahorita sacamos los resultados del sismo en X, le doy OK y le doy OK. Y aquí, pues me van a aparecer los resultados que tenía ahorita, por ejemplo. 65.72. Bueno, no cogí los mismos nodos, me faltó coger el de abajo, ¿no? Esto se puede exportar a Excel. Es bastante bueno coger y exportar a Excel porque a la larga me permite manipular los datos en Excel bastante rápido. ¿Sí? Y aquí me permite tener los datos en Excel. Cualquier cosa que ustedes puedan mostrar
en Display Show Tables, lo pueden exportar con este comando File Export a Excel para manipularlo. ¿Listo? Lo otro, yo puedo querer ver las reacciones. Entonces, por ejemplo, para mirar las reacciones, yo me voy a ir aquí, le voy a decir a SAP que me muestre una vista XY y le voy a decir que me muestre el piso 0, donde están las reacciones. Aquí le digo que me muestre joins. Aquí en el comando show forces, joins. Y aquí le digo que me muestre, por ejemplo, las reacciones del sismo en X. Y a veces es supremamente útil decirle que no me muestre las flechas, sino que me muestre tabuladas las reacciones. Le doy a aplicar y me van a aparecer las fuerzas en mi estructura. Buenísimo. Entonces, si yo veo, me aparece F1, F2, F3, esa es la reacción, y como las reacciones son en los nodos, pues prácticamente tienen la misma nomenclatura. La fuerza F1 es la fuerza que va en el grado local 1 del nodo, que sería X, 2Y y 3Z. Y puedo mirar estos valores. ¿Listo? Una cosa que siempre les recomiendo, ahorita no lo hicimos por tiempo, pero es que ustedes calculen el peso muerto de su estructura y al menos la carga viva de su estructura a mano. Es fácil saber cuánta carga muerta tiene mi estructura, mi edificio, y cuánta es la carga viva que debería tener. Porque fíjense que el programa ya calcula la carga sísmica, pero la carga sísmica depende de la masa y la masa depende de la carga muerta. Entonces, al menos, ya que SAP va a hacer todo el trabajo pesado, que es sacar los momentos y cortantes y diseñar, háganse el cálculo de la carga muerta y de la carga viva. Entonces, si tuviéramos ese valor, para comprobarlo, lo más fácil es saber cuánto es la carga que está aplicada en estos estados de carga. Entonces, para hacer eso, fácil, ustedes van a Display, Show Tables, y SAP les da aquí algo que se llama Structure Outputs. ¿Ya? En este le colocan este que dice Base Reaction. ¿Listo? Y en los estados de carga le seleccionan pues los que les interesa, que es la carga muerta, que incluye todas las cargas muertas que analizamos y que combinamos en una sola, y pues la carga viva, la seleccionan con control. Si ustedes le dan clic normal, pues solamente se cambia. Entonces, como cuando hacen en Excel, D y control, clic, para seleccionar el otro. ¿Listo? Y ahí, lo bueno es que les da total. O sea, SAP les obvia el trabajo de sumar las reacciones de la estructura y les muestra sumadas todas las reacciones. Entonces les dice, por ejemplo, si yo quisiera chequear, pues como la carga muerta es gravitacional, a mí me está diciendo que este edificio pesa 24.226 kilonewtons, que es algo así como 2.420 toneladas. ¿Sí? Y de carga viva tengo aplicado 468 toneladas. ¿Listo? Para que se hagan una idea, Juan, nosotros... necesita para encontrar la masa del edificio, por favor. ¿Perdón? No, esto es el peso. Ojo, la masa no es. Ya te voy a enseñar cómo se saca la masa. Ok. ¿Listo? Pero puedes igual repetirle, por favor. Ah, ya. Display, sin seleccionar nada. Display, Show Tables. Aquí en Analysis Results, Structure Outputs, y le pones Base Reaction. Y le seleccionas los valores que necesitas, pues de carga muerta y viva. Al menos hagan esos. Esos son supremamente importantes. ¿Listo? Ahora, fíjense, ya que estoy aquí, otra cosa importante es chequear la fuerza sísmica. Entonces, para chequear la fuerza sísmica,
fíjense que al programa ustedes solamente le metieron la aceleración del terreno que sale del espectro y le metieron el coeficiente K. Y SAP hizo el resto. Él aplicó la fuerza sísmica. Pero la fuerza sísmica de la fuerza sísmica depende todo el diseño. Así que eso es lo tercero que al menos deben chequear. ¿Cómo lo hacen? Pues ustedes tienen su programita de Excel en donde le meten el espectro, ¿sí? Con ese espectro le dicen a SAP, ¿sí? Que les... con el espectro y con la masa del edificio que ya calcularon, pues calculan el cortante total sísmico y punto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le dicen a SAP que les muestre esto? Entonces, van acá, en donde dice Load Pattern Definition, y como lo creamos con SAP, la fuerza sísmica, cuando ustedes lo crean con SAP, les va a habilitar esta opción que dice Auto Seismic Loads. Y le marcan esa. Y le dan OK. Esto les permite mirar el sismo en X que aplicó en SAP tiene una excentricidad del 5%. Bueno, esto no me voy a meter mucho en esto lo van a aprender mejor en sismo, pero es más que todo, es decir que del centro de masa va a haber un momento, se aplica una fuerza y un momento con una excentricidad. Aquí está el coeficiente de aceleración que ustedes le pusieron. Aquí estamos diciendo que el coeficiente de aceleración es el 62% de la gravedad. Eso es lo que se espera que soporte ese edificio. El K es un factor que depende del periodo. No me voy a meter mucho en esto porque se ve en sísmica, pero para estructuras que tengan un periodo menor a 0.5, el K es 1, 0.5 segundos. Y aquí hay las dos cosas supremamente importantes. Aquí me dice cuánto pesa mi estructura, ¿sí? Este es el peso que está considerando SAP para el diseño sísmico. Está considerando 24.078 kilonewtons. Ese es el número, pues, que revisamos hace un rato, recuerdan, en carga muerta. ¿Sí? Sí. Y esta es el cortante total que ustedes están aplicando al edificio. De fuerza sísmica están aplicando 15.000 kilonewtons, o sea, como 1.500 toneladas. ¿Ya? Juan Carlos, Dime. ¿qué pasa si no? Es que no me coinciden el peso usado por la carga sísmica y el que sacamos en antes. De pronto es por lo que yo tengo esos errores. Y tú sí lo hiciste corregido. Pero no creo, porque la diferencia estaba muy mínima. Era yo puse 4.12 y era 4.60. O sea, no era para que nos varíe demasiado. Revísalo. Claro, le voy a revisar ¿Puede ser por el espectro o no? No, porque no usamos espectro. Acuérdate que no usamos espectro. Okay. Como no metimos espectro, pusimos directamente los coeficientes y él distribuye la fuerza. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sale este 15.000? Pues si ustedes multiplican el peso de la estructura por 0.625, pues le sale 15.049. ¿Listo? El peso por este factor de aceleración. El peso, un peso por una aceleración es una fuerza. Listo. Okay. Primera parte. Segunda parte. Pero ustedes van a decir, Juan, pero ¿cómo aplicó SAP esa fuerza sísmica? Si la fuerza sísmica se aplica en cada nivel de la estructura. Entonces se van aquí al segundo ítem en este desplegable y aquí les muestra por sentido, por ejemplo, la fuerza en X se aplicó en X, ¿sí? Y la fuerza en Y, pues se aplicó en Y. ¿Listo? Ahora, en el video les enseñé cómo asignar diafragmas rígidos. Eso es necesario en el piso
asignarlo porque sin el diafragma, SAP no puede asignar fuerza sísmica. De esta forma, ¿me entienden? Si no hay un diafragma rígido, SAP no puede aplicar fuerza sísmica de esta forma, como la aplicamos. Entonces, aquí que me dice, en el primer piso, SAP aplicó 1587 kilonewtons. En el segundo piso, aplicó 3000. En el tercero, 4700. Y en el cuarto piso y en el último, aplicó 5533. Si ustedes suman estos tres valores, pues les debe dar los 15.000 que tenemos antes. ¿Listo? Y eso está aplicado por sentido. Esa es ¿Listo? la fuerza sísmica equivalente que sacamos con Fabricio. Esa es la fuerza sísmica equivalente. Ajá, por piso. ¿Listo? Y algunos, pues hasta conmigo sacaron eso. Creo que algunos de ustedes. ¿Listo? Esa es la, o sea, es la que se le aplica como que en cada piso y en las direcciones, en las dos direcciones, ¿no es cierto? Exacto. Ya. ¿Listo? Y aquí está cuánto aplicaron. Entonces, esto lo pueden chequear ustedes. De su análisis sísmico, calculan con la altura, la ecuacioncita de la altura por la masa, por la altura al cuadrado, no sé qué cosa, y les debería dar este mismo valor para la misma masa y las mismas alturas. Pueden hacer el ejercicio. Carlos, ¿te escucho? Encontré el error. ¿Y qué significa ese término de diafragma? Perdón por la ignorancia. Verás, eso, lo que pasa es que tú todavía no has llegado a esa parte, pero el diafragma es un elemento que uniformiza las deformaciones, ¿sí? En un sentido. Generalmente para diseño estructural, asumimos que el piso es tan fuerte en el plano del piso o en la dirección del piso, que cuando se mueve el piso, todo lo que esté pegado a él, vigas y columnas, se van a desplazar la misma cantidad. O sea, que si en un extremo se mueve 1 centímetro, en el otro extremo del piso se va a mover 1 centímetro. ¿Listo? Eso es un diafragma. Listo, gracias, Juan Carlos. Listo. ¡Listo! ¿Qué más? A ver, ¿qué tenía más por aquí? La fuerza sísmica ya. Lo de las reacciones, pues si las quieren exportar, las seleccionan, los nodos, display, show tables. Recuerden que siempre que ustedes seleccionen algo, cuando ustedes le dan aquí a show tables, pues solamente les va a aparecer la información de lo que ustedes seleccionaron. Que va a ser join reaction. Y ahí pues pueden mirar las reacciones en una tabla. ¿Listo? Bueno. Lo siguiente. Fuerzas. Entonces, para sacar fuerzas, ya vimos un poco en SAP, cuando vimos las vigas. Lo último que me gustaría enseñarles para mirar esto es que fíjense cuando yo le pido, por ejemplo, a SAP que me muestre la reacción, las fuerzas internas, digamos, los diagramas de momento, ¿sí? De la fuerza sísmica en X. Y le muestro que me muestre los valores y lo aplico, ¿no? Entonces, a veces el SAP muestra estos valores muy amontonados, ¿sí? Entonces, es difícil leer. Si ustedes quieren verlos de pronto un poco más fácil, con este botoncito de aquí, el elemento se separa. Y aquí lo podemos cambiar, también estamos en unidades muy pequeñas, a kilonewtons por metro. Nuevamente, clic derecho, puedo ver fuerzas y aquí siempre miren en absoluto, no se olviden. Siempre marquen aquí absoluto para mirar las deformaciones de los elementos en valor absoluto respecto a la posición final de la viga. ¿Listo? Y como siempre, si yo selecciono esta estructura, estas dos vigas, por ejemplo, y le doy que me muestre los valores, pues me va a mostrar los valores como hicimos en las vigas.
Lo que quería mostrarles es lo siguiente, por ejemplo. Fíjense que tanto en la estructura de la izquierda como en la de la derecha, los elementos para SAP tienen un número de identificación. Por ejemplo, si yo voy aquí a mostrar display y le muestro en frames, le digo que me muestre los labels, que son las etiquetas, pues él me va a mostrar para SAP cuál es la identificación de cada uno de estos elementos. ¿Listo? Y acá en la derecha le voy a decir que haga lo mismo, pero en los nodos. Cada elemento en SAP tiene un número de identificación. ¿Por qué es útil? Porque, por ejemplo, si yo le digo a SAP, sin seleccionar nada, que me exporte los valores, por ejemplo, de las reacciones, o digamos de las fuerzas en los elementos, para carga sísmica, digamos. Cuando yo no selecciono nada, SAP me bota todos los valores de toda la estructura. Y aquí donde dice frame text, pues me dice qué elemento es. Entonces, por ejemplo, este de aquí es el 196, pues me toca venirme por acá. Y por acá, aquí está el 196. Y aquí ya puedo mirar los resultados para esta combinación de carga de esta viguita que está acá. Y las puedo graficar cuando las necesito. ¿Listo? Eso es algo importante, igual que en los nodos. En los nodos, generalmente lo que necesito son las reacciones. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Listo. Pasamos a la última parte. En la última parte, nosotros tenemos la parte del diseño. Entonces, recuerden que para el diseño, lo importante es programar SAP para que haga un buen diseño. ¿Listo? Entonces, yo le voy a dar aquí en mirar, preferencias, y aquí selecciono el código de diseño. En mi caso, yo tengo la última versión, es el ACI 31814. Nuevamente dejamos que coja las envolventes, que coja 24 curvas para el diagrama de interacción. Estos dos valores, ahorita les voy a explicar cómo funcionan. Recuerden, vamos a hacer 24 curvas en el diagrama de interacción y cada curva va a tener 11 puntos. Recuerden esos valores. ¿Listo? Aquí ya esto es un pórtico que es parte de un sistema de resistencia a carga sísmica. Y como ustedes les mandé a consultar, creo que la anterior vez, o les mostré, no recuerdo, creo que les mostré yo, la categoría para los Estados Unidos en el ACI depende de qué tanta fuerza sísmica va a experimentar el edificio. Entonces, nosotros, como tenemos un coeficiente de 0.62 de aceleración, que es bastante alto, hagan de cuenta que aquí en el código, pues el código dice que Esmeraldas, la aceleración que se espera es mayor a 0.5. O sea, puede ser 2, pero es mayor a 0.5 y es supremamente alto. Entonces vamos a diseñar con categoría F, que es la más alta que se esperaría. Voy a dejar lo mismo. Rho, SDS, toda esta parte lo voy a dejar igual. Y aquí voy a poner 0.75. Este factor de 0.75 es algo interesante. Como yo solamente puse la combinación de carga L1, en donde la carga viva, perdón, L1, donde la carga viva estaba totalmente uniforme en todos los vanos y no puse o no estoy creando combinaciones con los otros valores de carga, L2, L3 y L4. Cuando yo coloco este factor de 0.75, él internamente lo que va a coger es por cada elemento para diseñar a momento positivo, el momento positivo de la carga viva la va a calcular como 0.75, o sea, ese factor,
por la carga viva del elemento por la longitud del elemento al cuadrado sobre 8. ¿Les parece conocida esta parte de la ecuación? Sí, momento máximo de una viga simplemente apoyada. Exacto. Entonces, como es un momento máximo de una viga simplemente apoyada, en un pórtico es imposible que se genere ese momento positivo, porque hay momentos de empotramiento, ¿se entiende? Sí. En una estructura de un pórtico, pues nunca va a ser WL al cuadrado sobre 8 porque hay momentos negativos. Pero, como yo debería considerar varios estados de carga viva, con esos estados de carga viva puede incrementarse bastante ese estado. Entonces, una forma que tiene SAP de considerar eso es ese factor cuando yo no quiero hacer varios estados de carga viva, y la verdad se los recomiendo para estructuras que no sean muy grandes. Cuando sean grandes, tómense el trabajo de hacer las combinaciones que a ustedes se les pueda ocurrir. El código no les dice cómo hacer. Lo único que les dice es, usted debe ingeniárselas, por eso es ingeniero, para producir los peores efectos sobre los elementos producidos por la carga viva. ¿Listo? Entonces, lo vamos a dejar así y le vamos a dar OK. ¿Listo? Y después, nuevamente, vamos a... Uy, sí le modifiqué. Uy, ahí hice una... De ahí vamos a seleccionar los estados de carga. Ahí presioné mal. Le voy a dar aquí, seleccionar los estados de diseño. Ah, ya la embarré. Ya nada. Bueno. Presionen aquí en donde dice seleccionar combinaciones de diseño. No hagan lo que yo hice, fue un misclick para los que son jugadores de algún juego como LOL o Dota. ¿Listo? A ustedes no les debería aparecer todo este poco de combinaciones, ¿ya? Entonces, en este poco de combinaciones, ustedes realmente solamente deberían tener las que nosotros hicimos. Ya nada. La idea era que seleccionen las que hicimos, pero sin considerar estas de acá. Seleccionen estas 4 con clic sostenido y le dan adicionar. Y les va a aparecer en el lado derecho. Se aseguran que estén en resistencia y quítenle este. Esto es lo que yo no hice y por eso me aparecieron ese otro poco de combinaciones. No se olviden, desmarquen el que dice que generará combinaciones automáticas. ¿Listo? Cuando tengan eso, le dan OK. Y una vez que tenemos eso, ya le damos a arrancar el diseño. Juan Carlos, ¿qué combinaciones escogiste? Las 4 primeras. Déjame que termine. Estas 4. Ah, vea, ya se me borró. Genial. Estas 4. ¿Listo? Ya, perfecto. Sí. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos, en el lado izquierdo, me apareció a mí, no sé, de pronto ustedes revisen, en el lado izquierdo me apareció el área de refuerzo. Nuevamente, le voy a cambiar para que SAP me muestre en centímetros, porque quiero ver el área de refuerzo en centímetros. Fíjense que me aparece sobremontado algo, es porque les mostré el label de los frame. Entonces, le voy a quitar eso en esta vista. Entonces, selecciono aquí, le digo que no me muestre ninguno de los 2 labels, ni de los nodos, ni de los frames, y ahí se normalizó. Ahora, en la derecha, le voy a decir a SAP que me muestre del diseño, Display Design Info, y le voy a decir que me muestre el refuerzo acortante. Y le voy a dar OK. Voy a borrar esto que me está... Carlos, ¿tenías una pregunta o o fue la que te respondí hace un rato? Sí, fue la de hace un rato. Ya, listo.
Esto me aparece en un código de color. ¿A qué creen que significa el código de color? Pues ¿Qué tan esforzado está? lo que siempre significa un código de color. El rojo, estás jodido. El Contagiado. gris, te pasaste. O sea, el gris hiciste una sección demasiado grande, de tal forma de que el refuerzo es muy pequeño. Y Ya tienes el IgG. está con refuerzo mínimo. ¿Listo? ¿Qué queremos? Estar en verde. Ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, dicen por ahí. No sé si aquí también dicen así, no me acuerdo, pero bueno. ¿Listo? No, pero entiendo. Juan Carlos, una pregunta. Dime. Pero eso reflejaría qué tan económica es una estructura, ¿verdad? A ver, ¿a qué te refieres? Ahí sí me corchaste. ¿A qué te refieres? Porque, por ejemplo, en los códigos de colores que nos sale, el ser más rojo, más cercano al rojo, sería que estamos utilizando menos acero. Sí. ¿O en cuanto a qué se refiere? No. Es en cuanto al uso. Lo que pasa es que tú tienes un valor a la larga que es demanda sobre capacidad, ¿me entiendes? Tú tienes una demanda de momento, que es el momento último, ¿listo? De diseño. Y tienes una capacidad que es phi mn, ¿listo? Entonces, ¿qué significa ese código de color? No está en área, por eso va de 0 hasta 1, ¿sí? Entonces, eso es una relación entre la demanda de tu estructura y la capacidad de tu estructura. Entonces, entre más cercano sea a 1, quiere decir que los dos valores son muy cercanos, que tu demanda es muy cercana a tu capacidad. Si es más de 1, quiere decir que tu demanda es mayor y tu elemento no va a aguantar. Y si es muy cercana a 0, quiere decir que tu capacidad es supremamente grande. ¿Estamos? Pero eso no se encarga de... O sea, que se supone que ya está diseñando ahí, entonces sí cumple. No. Ahorita todavía, en el video que les hice en el tutorial, ese video autocambia las secciones. Hasta ahorita, no. Estas son las secciones que pusimos. ¿Me entiendes? Ya. ¿Listo? Entonces, Las secciones estaría como que con las justas o sea, estaría al límite de que si es que se aumenta un poco la carga, ya no aguantaría. no. Si estuviera bien, estuviera de este color. Cuando se pasa de 1, está rojo. Ah, por eso. O sea, porque la gran mayoría están en rojo y tomate, ¿no? O sea, las columnas creo que están demasiado pequeñas, entonces tendrían que ser más grandes. Exacto. Esa es la visión general. Las columnas están flojas. Las vigas están bien. Y las vigas están demasiado grandes también porque están en gris. ¿Sí o qué? Están en gris. Ajá, tal cual. ¿Listo? Ya. Ahora, lo de las vigas ya vimos. Ya como para terminar, lo interesante es que en el momento en que yo digo que estos son columnas, si yo le doy clic derecho a las columnas, selecciono y le doy clic derecho, igual que como vimos en las vigas, pues aquí me muestra cuánto fue el refuerzo que necesito en cada una de las estaciones. ¿Sí? ¿Qué notan de raro? Las columnas solamente están diseñadas en 3 puntos. Al inicio, a la mitad y al final. ¿Por qué? ¿Sí? Porque son los puntos de momento máximo en una columna. Porque yo no dividí la estructura. Claro. SAP, cuando tú dibujas un elemento, automáticamente él lo divide en 3 puntos y no más. No pusimos las estaciones de cálculo en los elementos. ¿Ah? Por lo que no hay las estaciones de cálculo en los elementos. No pusimos estaciones, nada. Entonces, él solamente coge 3 puntos de control. Si están ahí los momentos máximos, bien. Si no, gracias. Entonces, pilas, no se olviden de eso, ¿no? Pero todo está diseñado, ¿no? O sea, simplemente los output stations solo te dicen, por si acaso aquí también es esto o otro valor. Sí, pero SAP solamente te va a diseñar donde tú le dices que te diseñe. Automáticamente él diseña en los extremos y en la mitad. Si yo me voy a una viga, ¿cuántos puntos hay en cada viga?
Hay varios, ¿no? Sí. Ujú. Para vigas, él toma más puntos automáticamente, pero en columnas solo toma 3. Bueno, lo que les quería mostrar aquí en las columnas, por ejemplo, he seleccionado deliberadamente una columna roja, porque aquí en el sumario, él me dice qué es lo que está mal. Entonces, al final, él me dice, bueno, él cogió estos momentos de diseño, estos son los momentos de diseño y estas son las capacidades de diseño, pero la columna falla por el cortante en la conexión viga-columna, y como esto es un diseño sísmico, SAP me dice que la relación viga-columna no está cumpliendo el chequeo de la relación de viga-columna. Entonces, esto lo van a ver en análisis sísmico, en donde prácticamente el chequeo de la relación viga-columna lo que me dice es que la resistencia de la relación entre la inercia, o digamos que podríamos decir la rigidez de la viga respecto a la columna, sea 6/5. Ay, no, estoy mal. Aquí es columna viga. Al revés. Claro. Columnas, ¿cómo es? Viga débil, columna Viga débil, fuerte. columna fuerte. ¿Listo? Exacto. Y aquí me está diciendo que la conexión viga-columna no está cumpliendo. Si yo quiero ver más detalles, puedo venirme aquí. En las columnas me aparecen otros 3 botones, que es este de el diagrama de interacción, el diseño de la conexión viga-columna, aparece aquí, especificado, donde me dice que no cumple al final, y el chequeo de la relación de la sección. Ahora, para terminar, lo que habíamos hablado de los puntos. Esto es el diagrama de interacción. Aquí tengo los 11 puntos que le dije a SAP que me genere por cada uno de los diagramas de interacción. Y aquí están, fíjense que esos diagramas de interacción realmente son una superficie. Entonces, yo puedo hacer una superficie alrededor de un eje arbitrario para mirar cómo alrededor de ese eje la columna se comporta. Y de estas tengo 24 curvas, que es lo que le dije a SAP que me dé. ¿Listo? Entonces, prácticamente eso sería todo. Como conclusión, este edificio con esas columnas no sirve. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, Cambiar la sección. Cambiar la sección. Cambiar la sección donde nos dieron rojas. ya, Cambiar el entonces, coeficiente de 0 a 5 que pusimos. Bien. O sea, Pero al no está final, fallando en la por semana sección. 7, vamos a ponerle a este edificio muros de concreto para que funcione mejor. Entonces, guarden el modelo, no lo vayan a botar. Y nos vemos por allá en la semana 7, miramos edificios con muros de concreto. ¿Listo? Juanca, una pregunta, disculpa. Lo que Dime. ahorita está de rojo, ¿está fallando el acero de la columna? O sea, ¿está fallando por la flexión o por la compresión, la columna? ¿Cómo No, puedo ver esta eso? columna de aquí falla porque la conexión viga-columna no cumple, y también falla porque la sección no está cumpliendo la relación de rigideces. O sea, la columna es más débil que las vigas. Eso es lo que te está diciendo el programa. Ah, ya. Ya, Juanca. Ajá. Y una pregunta, en el sílabus está que el lunes es el examen de análisis computacional. Ujú. Sí, este Entonces, lunes tenemos examen. ya. ¿Cómo va a ser, Juan Carlos, perdón, el examen? El examen, pues, es del manejo de SAP. Hacer una estructurita, les voy a hacer algunas preguntas, cómo funcionan todos los mapas mentales que ustedes han tenido que hacer. Estúdienlos, todos los videos que les envía
secciones no prismáticas, comandos de selección, comandos de dibujo, todo lo que hemos ido aprendiendo en videos, en documentos, el mapa mental de cómo SAP hace los diseños, todo eso entra en la parte de teoría y en la parte de práctica, pues es hacer una estructura, ¿no? Perfecto. Y perdón, pero ¿teoría es de 2L y práctica Zoom o todo por Zoom? Eso lo voy a definir, ya te diré. Ok. Sí, porque los exámenes en grupo, en Zoom, no me gustan mucho. Listo, Juan Carlos. Gracias. Bueno, gracias, que estén muy bien. Buena Muy bien. tarde. Gracias. Hasta lunes. Digo, hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.